Estimados colegas, estudiantes, investigadores y público general, mi nombre es Carlos Santibáñez y hoy les presentaré el paper titulado Development of an Ultra Low Cost Differential Robot for Early Secondary Education in Chile. Los contenidos de esta presentación son introducción y motivación, diseño del robot, el modelo del robot, la implementación y se presentará material adicional correspondiente al workshop titulado Una brevísima introducción a la robótica. El uso de la robótica a temprana edad se presenta como un interesante elemento donde la participación de esta orientación hacia las carreras STEM permiten, tanto en la educación primaria como secundaria, generar una mayor identidad y una mejor idea a lo que corresponden estas carreras cuando los estudiantes quieren seguir su educación profesional, ¿ya? La inclusión de la tecnología, entonces, existe en colegios desde los 6 o 7 años, donde modifican y mejoran distintas etapas del proceso formativo siempre que estos mejoran y permiten evolucionar el contenido pedagógico para con la existencia de la tecnología dentro de la sociedad, ¿ya? ¿Cuáles son las grandes problemáticas que tiene este estilo de situaciones? Es lamentablemente el alto costo que tienen estas propuestas tecnológicas y cuando hablamos de Sudamérica y de Chile, la poca evidente penetración de dichas tecnologías, claro, y el alto costo sumado a una pobre oferta local hacen que exista una lentitud en la aplicación. Sin embargo, existe una interesante propuesta que corresponde al diseño curricular de las mallas chilenas, donde existen ramos como tecnología, que estos pueden ser utilizados como una herramienta o como una estrategia de integración de la tecnología y así ir evolucionando respecto a la construcción de los elementos temáticos. Existe entonces la posibilidad y el espacio para implementar estas tecnologías en la educación media, pero nuevamente pueden verse limitadas por la capacidad de compra y preparación de los profesores que dictan estas carreras, o estos cursos, perdón, lo que obviamente limita y ralentiza la penetración tecnológica. Entonces, desde esta carencia de una respuesta tecnológica de bajo costo, genera una motivación hacia el planteamiento del desarrollo de un robot de bajo costo que permita una rápida integración y una fácil penetración en los ambientes y en la aula chilena. ¿Qué significa esto? Significa que desde el inicio se deben tener ciertas consideraciones del diseño que son bastante críticas, ¿cierto? Donde el enfoque hacia una herramienta educativa debe verse desde el punto de vista de que debe existir una penetración importante para con la sociedad chilena. Y el bajo costo es en sí un elemento atractivo y que genera un valor agregado para la construcción de estos elementos. Es por eso que se propone el diseño del robot diferencial, visto en pantalla, que como ustedes pueden fijarse, la construcción y el modelamiento del mismo está desarrollado para que pueda ser rápidamente impreso en 3D, lo que significa que obviamente es mucho más democrático en el sentido de que una impresora 3D hoy puede ser adquirida sin grandes dificultades y la plataforma en sí permite a aquel estudiante o a aquel persona que esté trabajando con este robot modificarlo tal como él lo quiera adaptar, ¿ya? Contando con un controlador, contando con un set de batería, contando con su equipamiento motriz, ¿cierto? Como base. Esto sin considerar elementos adicionales sensóricos, ¿cierto? Que quieran ser utilizados a futuro. Entonces, esto propone en sí un elemento atractivo. Obviamente cualquier robot o cualquier actividad que vea un estudiante en la educación secundaria le va a llamar la atención, pero que con un enfoque cuidadoso respecto a la parte y la selección de las piezas que se utilizan, donde hay que considerar obviamente el acceso a otras alternativas, la propuesta evoluciona desde este elemento definido como también las posibles reemplazos que se puedan tener para las aplicaciones, tomando en cuenta que obviamente que hay un elemento costo bastante importante. Un Arduino hoy en Chile puede costar alrededor de 20.000 pesos, que son aproximadamente 35 o 30 dólares. Sin embargo, existen muchas alternativas, ¿cierto? Los genuinos, que son las versiones, digamos, OEM de los Arduinos, que pueden costar 2 o 3 dólares. O también otras plataformas como Node MCU o incluso memorias PIC. ¿Ya? El uso de baterías 18650 puede verse limitado por la disponibilidad, por lo que el uso de baterías tipo LiPo, de 9 volt o AA incluso pueden ser suficientes para este sistema robótico. Tanto así los servos como las ruedas y otros elementos que van a ser siempre críticos en la construcción de nuestro robot. ¿Qué pasa con el modelo? Entonces se utiliza un elemento clásico en la literatura que corresponde al robot diferencial, que como elemento de interés, la simplicidad matemática puede ser utilizado como un método de incentivo para los estudiantes secundarios, ¿cierto? Donde la rotación del cuerpo y la orientación del cuerpo son definidos simplemente como matrices que corresponden a los movimientos
en variables del seno y el coseno respecto a una escena local y su orientación, esta escena local transpuesta con la posición en la escena global. ¿Qué pasa con el modelo computacional? Se utiliza el programa Coppelia Edu Simulator, que justamente al tener una licencia educativa permite un menor costo, una reducción del costo y de hecho una utilización gratuita, tomando en consideración un tema súper grave en Chile que corresponde al programa Yo elijo mi PC de Junaed, ¿ya? Que es un programa que tiene el Ministerio de Educación que permite a estudiantes de bajos recursos contar con un computador. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona este programa con la suspicacia de tener el cuidado de que hasta el computador con menos recursos sea capaz de correrlo dentro de este programa. Finalmente, también se utiliza Coppelia Sim porque tiene la flexibilidad de trabajar con distintos lenguajes de operación, sea esto MATLAB, Lua, C, Python y Java. La implementación entonces tiene que ver con la escalabilidad y la adaptabilidad, ya que la base del robot es simple y es modificable, lo que ataca directamente a la comunidad open source que busca siempre ir modificando y haciendo pequeños arreglos a su operación. Y finalmente, su utilización en el workshop de robótica de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces en esta parte comenzamos la etapa que corresponde al trabajo adicional hecho una vez que el manuscrito ha sido sometido a revisión. Se crea desde la unidad de vinculación con el medio y el grupo IRIS, y además de la WIE, un workshop titulado Una brevísima introducción a la robótica, que corresponde a 9 sesiones en las que se discuten y se trabajan y se incentiva la participación de estudiantes secundarios en los elementos de la robótica. Ya esto con miras a invitar a estos estudiantes, una vez terminados sus colegios, seguir carreras que estén relacionadas con el área de las STEM y también relacionados con directamente la robótica, la ingeniería eléctrica, ¿cierto? Telemática, mecánica, etc. ¿Ya? Donde se cambia desde una metodología presencial, ¿cierto? Inicialmente nosotros desarrollamos este paper pensando que íbamos a ir a un colegio a presentar esto, hacia un ambiente online, donde la planificación se vuelve mucho más crítica, ciertamente. Y también un cambio en el elemento curricular, ya que esto partió siendo solamente como un laboratorio donde los estudiantes iban a diseñar su robot, imprimirlo y construirlo, hacia una mezcla entre una hora de teoría, o cierto, un bloque de teoría y un bloque de laboratorio donde se aplica ciertamente lo que se ha visto en el área de teoría. ¿Qué se presenta como dificultad y como fortaleza? De partida, los estudiantes de la robótica o los estudios de la robótica siempre trabajan con elementos matemáticos. Entonces, una de las problemáticas era, por ejemplo, cómo explicar una ecuación diferencial o cómo explicar las derivadas dentro de la posición, velocidad de aceleración de un robot, ¿cierto? Lo que se puede hacer, obviamente, mediante demostraciones y simulaciones, digamos, manuscritas. Y también elementos como el almacenamiento de información, o sea, cómo se presenta una matriz y cómo esto puede hacer un símil respecto a un especiero, ¿cierto? La manera en que se flexibiliza el enfoque matemático hacia la herramienta, digamos, visual, ¿cierto? De intercambio, permite no asustar a los estudiantes, sino que incentivar a su estudio y que ellos también buscan su ejemplo. ¿Cuáles fueron también una de las dificultades? La explicación de los algoritmos y cuando estos son recursivos, cómo pueden ir actualizando una información. Sin embargo, siempre se buscan, de nuevo, de esta metodología del reemplazo, la explicación directa. Como resultado y evidencia se presentan algunos de los robots más atractivos, ¿cierto? Desarrollados por los estudiantes, algunos con colores y con imágenes. Y aquí también se da cuenta que la flexibilidad del robot es crítica cuando el estudiante también quiere presentar su personalidad, ¿cierto? Se ven robots con diseños de colores, ¿cierto? Con infografía e incluso con la carita de un perrito. Como futuro trabajo se presenta la posibilidad de realizar este workshop en físico, ¿cierto? Llevar la impresora, llevar los equipamientos, enseñarle a los estudiantes a cómo diseñar un robot tomando en consideración sus elementos físicos. Y finalmente la estrategia entre la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, IRIS, el WIE y el Departamento de Ingeniería Eléctrica permiten y demuestran que existe la posibilidad de enseñar la robótica a estudiantes secundarios sin la necesidad máxima de ser cierto experto en las matemáticas, en la física y en la programación. Finalmente, todo el material presentado aquí, al igual que las clases y las grabaciones de las clases, ciertamente, están disponibles en Google Drive. Y finalmente se presentan las referencias y la biografía de los estudiantes. Mi nombre es Carlos Santibáñez y esta fue la presentación para el paper llamado
Development of an Ultra Low Cost Differential Robot for Early Secondary Education in Chile.